Hola, yo les voy a hablar de lo que es un sensor. Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica. Sensores para automoción. Se incluyen sensores de efecto Hall, de presión y de caudal de aire. Esos sensores son de alta tecnología y constituyen soluciones flexibles a un bajo costo. Su flexibilidad y durabilidad hace que sean idóneos para una amplia gama de aplicaciones de automoción. Sensores de caudal de aire. Los sensores de caudal son utilizados en el sector de calefacción, ventilación y climatización para el análisis de la velocidad del aire. Los sensores de caudal de aire contienen una estructura de película fina, aislada térmicamente, que contiene elementos sensibles de temperatura y calor. La estructura de puente suministra una respuesta rápida al caudal de aire u otro gas que pase sobre el chip. Sensores de corriente. Los sensores de corriente digitales pueden hacer sonar una alarma, arrancar un motor, abrir una válvula o desconectar una bomba. La señal lineal duplica la forma de la onda de la corriente captada y puede ser utilizada como un elemento de respuesta para controlar un motor o regular la cantidad de trabajo que realiza una máquina. Sensores de efecto Hall. Sirven para la medición de campos magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición en la que está. Son semiconductores y por su costo no están muy difundidos, pero en codificadores de servomecanismos se emplean mucho. Los sensores de ultrasonido son detectores que trabajan libres de roces mecánicos y estos detectan objetos a distancias que van desde pocos centímetros a varios metros. Emite un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. Interruptor básico. Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable. A continuación mencionaré la clasificación de los siguientes. Son los actuantes, que normalmente están abiertos o normalmente cerrados, y están los pulsadores, que son interruptores momentáneos. Interruptor final de carrera, o también conocido como sensor de contacto. Son dispositivos eléctricos neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de un elemento. Los finales de carrera están fabricados de distintos materiales, tales como metal, plástico o fibra de vidrio. Interruptores manuales. Esos instrumentos son componentes eléctricos de instalación que funcionan durante directa operación humana, para abrir un circuito eléctrico o desviándola de un conductor a otro. Entre sus ejemplos están los diseños pulsadores, basculantes y rotativos. Sensores de turbidez. Se entiende por turbidez o turbiedad a la medida del grado de transparencia que pierde el agua o algún otro líquido incoloro por la presencia de partículas en suspensión. Cuando mayor sea la cantidad de sólidos suspendidos en el líquido, mayor será el grado de turbidez. Las mediciones más exactas de turbidez se hacen con un medidor de turbidez nefelométrica. Reportan en medidores de turbidez en Nephelometric Turbidity Units, unidades nefelométricas de turbidez, y tienen una mayor capacidad para determinar niveles más bajos de turbidez. Las mediciones de la sonda de transparencia deben de ser reportadas en unidades profundas de centímetros. Una transparencia de aproximadamente 25 a 35 centímetros es equivalente aproximadamente a 25 NTU. Una transparencia de 60 centímetros o más es aproximadamente equivalente a una turbidez de 10 NTU. Una transparencia de aproximadamente 5 centímetros es aproximadamente equivalente a una turbidez de aproximadamente de 200 a 300 NTU. Un sensor de turbidez se aplica en agua para beber, agua industrial. Tiene unas características de sensor óptico para medición de turbidez conforme a DIN en ISO 7027, precalibrado en un soporte de flujo continuo con o sin colector de burbujas, y tiene un diseño de diodos de infrarrojos con dos receptores para valores de rango bajo y alto, así como un diodo de referencia cabezal biselado de medición para optimizar la función de autolimpieza y opcional con limpiaparabrisas para retirar microburbujas de la ventana óptica. Sensores magnéticos. Los sensores magnéticos de posición funcionan basándose en la variación del campo magnético creado por un imán
y la corriente inducida en una pequeña bobina llamada pick-up. Se va a describir un sensor magnético tipo red. El red switch consiste en un par de contactos ferrosos encerrados al vacío dentro de un tubo de vidrio. Cada contacto está sellado en los extremos opuestos del tubo de vidrio. El tubo de vidrio puede tener unos 10 milímetros de largo por 3 milímetros de diámetro. Al acercarse a un campo magnético, los contactos se unen cerrando un circuito eléctrico. La rigidez de los contactos hará que se separen al desaparecer el campo magnético. Son utilizados ampliamente en el mundo moderno como partes de circuitos eléctricos. Un uso muy extendido se puede encontrar en los sensores de las puertas, ventanas y de las alarmas antirrobo. Sensores de presión. Los sensores de presión o transductores de presión son elementos que transforman la magnitud física de presión o fuerza por unidad de superficie en otra magnitud eléctrica, que estos serán los que emplearemos en los equipos de automatización o adquisición estándar. Son aplicados para medirse de presiones absolutas y relativas en líquidos, vapores y gases. La presión a medir deforma ligeramente el diafragma del sensor. El equipo mide esta deformación, que es proporcional a la presión de medida, y emite una señal en la salida de 4 a 20 mA. Sensores de humedad. Los sensores de humedad se aplican para detectar el nivel de líquido en un depósito o en sistema de riego de jardines, para detectar cuando las plantas necesitan riego y cuando no. Permiten medir la temperatura de punto de rocío, humedad absoluta y relación de mezcla. Un sensor de humedad es un dispositivo que mide la humedad relativa en un área dada. Un sensor de humedad puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores. Los sensores de humedad están disponibles en forma tanto analógicas como digitales. El sensor de humedad analógico mide la humedad del aire relativa usando un sistema basado en condensador. Sensores de estado sólido. Los sensores de estado sólido son los sensores que no tienen partes móviles. Se diseñan utilizando algún fenómeno físico de la estructura del sensor que cambia según la variable física que se desea medir. Sensores de fuerza. Son sensores de fuerza que se emplean para comprobar o medir la cantidad de presión unidad de superficie que se ejerce en un control o ensayo. Estos sensores de fuerza transforman la magnitud mecánica en magnitud eléctrica, fuerza ejercida en voltaje. Sensores de temperatura. Los sensores de temperatura convierten una magnitud física en una resistencia o tensión eléctrica. El uso de sensores de temperatura es muy amplio, sea que se trate de la temperatura ambiental en la casa o en la oficina, o la temperatura precisa de un material en proceso de ebullición. La medición de temperatura en el ámbito privado o industrial es muy importante. Los sensores de temperatura usan diferentes efectos físicos para convertir la temperatura en magnitud eléctrica.